Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Análisis de Circuito con código 243003. A continuación vamos a trabajar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff y trabajaremos un ejemplo. ¿Qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? Nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es cero. Es decir, y si este nodo que está aquí, si todas las corrientes entraran, la sumatoria de todas las corrientes sería igual a cero. Pero también se puede ver como que la suma de las corrientes que entran también es igual a la suma de las corrientes que salen. Matemáticamente lo vemos así. Es decir, la sumatoria, aquí tenemos la sumatoria, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Supongamos que está entrando muchas más a un nodo, toda esa sumatoria de corrientes va a ser igual a cero, ¿cierto? Ahora, la ley de voltaje de Kirchhoff ahora nos habla de voltaje. Nos dice que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada, aquí hay que estar pendiente con la trayectoria cerrada, es igual a cero. Es decir, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje a la n o voltaje n es igual a cero. Hay que tener en cuenta que la ley de voltaje de Kirchhoff se conoce como LVK o LTK y la ley de corriente se conoce como LKC. Entonces ahora vamos a trabajar un pequeño ejemplo que va a ser de mucha ayuda para resolver el ejercicio número 3. Nos piden hallar los siguientes valores de manera teórica y ubicarlos en una tabla de manera organizada. La corriente en todos los dispositivos, voltaje y potencia. Aquí tenemos el circuito. Fíjense que cuando vamos a trabajar el circuito, lo primero que identificamos es si lo trabajamos por nodo o lo trabajamos por malla. En este caso, como tenemos fuentes de voltaje, vamos a trabajarlo por malla, sería lo más recomendable. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para hacer este ejercicio? Lo primero es identificar las mallas del circuito y definir cada una de las corrientes. Como ustedes pueden darse cuenta en esta imagen, hemos definido tres mallas. La malla 1, que es este lazo cerrado que tenemos aquí, y le hemos dicho que esa corriente se va a llamar I sub 1. Tenemos la malla 2, que es toda esta que está aquí, este circuito cerrado sería I sub 2, malla 2, y la malla 3 sería este que está acá abajo. Ahora, este es el paso 1. Ahora, ¿qué viene? Entonces, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Comenzamos con la malla número 1. Recuerdan que la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0. Entonces, como vamos a trabajar la malla 1, vamos a ver cómo se trabaja. Aquí tenemos la ecuación que vamos a plantear, siguiendo lo que dice Kirchhoff. Entonces sería, fíjense que la corriente está circulando y está ingresando por el lado negativo. Entonces, siempre vamos a asumir que las corrientes van en sentido horario y que en la malla que estamos analizando, siempre en la malla que estamos analizando, esto es importante, está ingresando por el lado positivo de cada uno de los elementos o resistores. En la fuente sí lo determina la fuente como tal. En este sentido, la corriente entra por el negativo, ¿cierto? Entonces sería menos 10 voltios. Ahora, más voltaje en R1, que vendría siendo el voltaje o la caída de tensión en R1, ¿cierto? Más el voltaje o la caída de tensión en R2, más el voltaje en R3. Toda esa sumatoria de voltajes es igual a cero. Eso es lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, es importante saber quién es voltaje en R1, voltaje en R2 y voltaje en R3. Entonces, voltaje en R1 vendría siendo la corriente que circula por R1 por R1. Eso es la ley de Ohm, que ya la estudiamos. Entonces, ya tenemos el voltaje en R1 en función de la corriente y de la resistencia. Porque nos interesa trabajar así se trabajan las mallas. Ahora, ¿cuál es el voltaje en R2? El voltaje en R2 vendría siendo, fíjense aquí tenemos R2, ¿cierto? Está circulando la corriente I sub 1, que es esta que está por aquí, y también está circulando la corriente I sub 2, pero como estamos analizando la malla 1, la corriente I sub 1 es positiva y la corriente I sub 2 es negativa, es decir, I sub 1, ¿cierto? Menos I sub 2, miren que esta entra por acá y esta entra por acá, se encuentran así como está en esta foto, y eso multiplicado por la resistencia. Esto simplemente es corrientes o la corriente que circula, que realmente es I sub 1 menos I sub 2 por la resistencia 2, que es la ley de Ohm. Lo mismo es aplicado para R3. R3 vendría siendo la corriente I sub 1 positiva, ¿cierto? Es la malla que estamos analizando, menos, miren aquí, se encuentran las corrientes, esta corriente circula por acá y entra por acá por el negativo, menos la corriente en I sub 3 multiplicado por el valor de la resistencia R3. Ahora, ¿qué viene? Simplemente es utilizar o traducir estos voltajes en función de la corriente y la resistencia. Entonces, menos 10 voltios lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda como 10 positivo.
Ahora sí, ¿quién es voltaje en R1? Ya los tenemos aquí, simplemente es colocarlos, I1 por R1 más. ¿Quién es voltaje en R2? Voltaje en R2 es I1 menos I2 por R2. ¿Y quién es el voltaje en R3? Aquí lo tenemos, simplemente lo ponemos acá. I sub 1 menos I sub 3 por R3 y tenemos la primera ecuación para la malla 1. Pero esa ecuación tenemos que ir reduciéndola para verla mejor, porque vamos a trabajar con matrices en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces fíjense que hasta aquí habíamos quedado en el slide anterior. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vamos a colocar los valores porque tenemos ya los valores de la resistencia. ¿Quién es R1? Es 200. ¿Quién es R2? R2 es 100 y ya lo estamos colocando aquí. ¿Y quién es R3? R3 vendría siendo 200. Ahora, simplemente esto sería 201, ¿cierto? Ahora, 100 y 1 sería 100 por I1, aquí tenemos 100 y 1. Y 100 por I2 menos 100 y 2, ¿cierto? Ahora 200 por I1 serían 200 y 1 menos 200 por I3 sería 203 igual a 10. Ahora agrupamos los términos semejantes y hacemos las operaciones. Serían 200, ¿cierto? Más 201 más 100 y 1 más 201 me dan 501. Después sería menos 100 y 2, ¿cierto? Aquí lo tenemos y menos 203 igual a 10 y ya tendríamos la primera ecuación organizada. Hay que tener en cuenta algo, cuando vamos a organizar las ecuaciones como tal de malla, hay una prioridad en álgebra que sería la siguiente, en este caso sería I sub 1, I sub 2, I sub 3. Siempre hay un factor por orden como tal que hace que las ecuaciones se organicen, recuerdan, de menor a mayor. Entonces aquí tenemos organizada ya la ecuación. Y vamos a la malla 2, vamos a hacer el análisis de la malla 2 para ver qué es lo que se sigue haciendo. Bueno, esto que yo les expliqué de voltaje en R1, R2, también aplica acá en cada malla, en la malla que estamos analizando. Entonces vamos a la malla 2. Comencemos por la fuente. ¿Por dónde entra la corriente? Por el negativo. Tenemos menos 10 voltios, ¿cierto? Más el voltaje en R4. ¿Quién es el voltaje en R4? El voltaje en R4 vendría siendo R4 por la corriente I sub 2, porque solamente le está pasando la corriente I sub 2, mírenlo aquí. I sub 2 por R4. Ahora viene, vamos a este pedacito aquí porque estamos siguiendo los voltajes. Voltaje en R5, ¿quién es el voltaje en R5? Entonces, ¿qué corriente circula? Circula I sub 2, que es positivo porque estamos analizando la malla 2, ¿cierto? Y también circula I sub 3, que sería negativo. Entonces sería I sub 2 menos I sub 3 por el valor de la resistencia, aquí lo tenemos. Más 5 voltios está entrando por el positivo, más 5 voltios. Perdón, acá, más 5 voltios está entrando por el positivo. Y luego viene el voltaje en R2, que vendría siendo I sub 2 menos I sub 1, que vendría siendo la corriente que estamos analizando que es positiva. La otra que le circula, que vendría siendo negativa, en el otro sentido. Y fíjense que esta está entrando por negativo, está entrando por positivo. Esta es la positiva, ¿cierto? Y eso va multiplicado por R2 y aquí lo tenemos. ¿Eso es igual a qué? A 0, porque la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltaje es igual a 0. Entonces, ya tenemos la segunda ecuación, simplemente es traducir lo mismo que hicimos en la malla 1, colocar los valores de R. ¿Quién era R4? R4 es 200, entonces serían I2 por 200. Bueno, ¿quién es R5? Es 100, aquí vamos colocando los valores. ¿Quién es R2? Es 100. Ahora, los valores de voltaje que los necesitamos que estén del otro lado de la igualdad los pasamos con el signo contrario. Este menos 10 que está aquí pasa con signo positivo, ¿cierto? Y este 5 voltios que está acá con signo negativo, 10 menos 5 daría 5, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Agrupar los términos semejantes y hacer la operación. Tenemos aquí 202 más 102 más 100 y 2 nuevamente, menos 100 y 1, y tenemos acá menos 100 y 3. Entonces simplemente los términos semejantes, que los tenemos agrupados con la línea roja, entonces serían 200 más 100 serían 400. Recuerdan el orden que les había dicho, primero va I sub 1, después va I sub 2 y después va I sub 3, porque vamos a trabajar las matrices. Entonces, ¿qué viene? Organizar simplemente, tendríamos menos 100 y 1 va de primero. Luego, I sub 2, ¿cuánto es I sub 2? 100 más 100 más 200, 400 I sub 2. ¿Y quién es I sub 3? Es menos 100 I sub 3. Esto es igual a 5 y tendremos ya la segunda ecuación. Ahora, ¿qué viene? Vamos a la malla 3. La malla 3 es lo mismo que acabamos de hacer. Simplemente es trabajar sobre esta malla que está aquí. Sería
¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por R6. Vamos a empezar por R6. Entonces sería voltaje en R6 más el voltaje de la fuente más voltaje en R7 más voltaje en R3 más voltaje de esta fuente más el voltaje en R5. Eso traducido en orden en función de corriente y voltaje y resistencia, perdón. Entonces sería, ¿quién es el voltaje en R6? Es I3, que es la corriente que le circula solamente, por R6. Más 5 voltios porque entra por el positivo, más el voltaje en R7 que es corriente I3 por la resistencia 7, ¿cierto? Ahora vamos a voltaje en R3, aquí ya circulan dos corrientes, circula I sub 3 y se le resta I sub 1 y se multiplica por R3, aquí lo tenemos. Y luego viene esta fuente entra por negativo, se coloca en negativa, ¿cierto? Y luego se suma el voltaje de R5 que vendría siendo la corriente I sub 3 que es positiva menos I sub 2 que vendría siendo negativa, entrando por el negativo, y se multiplica por el valor de R5 que son 100 ohmios. Ahora, este voltaje menos 5 con este 5 se vuelven 0, ¿cierto? Entonces ya no tenemos el término independiente de este lado, va a quedar 0. Agrupamos simplemente, hacemos la operación. Serían 203 más 103 más 203 menos 201, ¿cierto? Más 101, simplemente estoy operando lo que está acá arriba con los valores ya de la resistencia, menos 102 es igual a 0. Entonces ya simplemente organizamos los términos independientes, los términos semejantes, que serían este 203 más 100 más 200 más 100 nos da 600 y lo ubicamos en la tercera parte del orden porque este vendría siendo y me da positivo. Entonces, ¿cuánto me dio I sub 1? Me dio negativo. Aquí está, menos 200 I sub 1. ¿Y cuánto me da I sub 2? Me da menos 100. Entonces lo organizamos. Y ya nos queda la ecuación menos 200 I sub 1 menos 100 I sub 2 más 600 I sub 3 igual a 0. ¿Qué paso viene ahora? Ahora viene organizar las ecuaciones. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí en esta sección tenemos las tres ecuaciones organizadas, porque ya vamos a trabajar cualquier método, sea Kramer, Gauss, Gauss-Jordan, el que ustedes elijan, que de hecho debe quedar en análisis matemático, para resolver este sistema de ecuaciones 3×3. Y miren que ya está organizado. Tenemos aquí 501 menos 102 menos 203 igual a 10, menos 101 más 402 menos 103 igual a 5, y menos 201 menos 102 más 103 más 603 igual a 0. Fíjense el orden: I sub 1 la columna, I sub 2 la columna 2, I sub 3 la columna 3, y el término independiente, que serían las fuentes, quedaría en el otro lado de la igualdad. Ahora que viene, vamos a trabajar la matriz. Algo importante tener en cuenta, un buen síntoma de que están haciendo las cosas bien es que la malla que se está analizando, el valor de la corriente siempre da positivo. Fíjense, I sub 1, aquí está positivo. I sub 2, aquí está positivo. Y I sub 3, aquí está positivo. El resto da negativo en el tema de las corrientes porque se le tienen que restar. Entonces esto lo vamos a ver aquí en el siguiente slide. Les comentaba de que hay que organizar esas ecuaciones en una matriz, independientemente del sistema que ustedes utilicen para resolver el sistema de ecuaciones. Es necesario que ustedes hagan el análisis. Entonces fíjense que ya organicé la matriz. Aquí tengo la matriz y aquí tengo los resultados. Vamos a comprobar que estos son los resultados. Entonces simplemente voy a utilizar en este caso una calculadora en línea de sistema de ecuaciones. Y para hacer más corto el video, pero ustedes tienen que presentar el análisis matemático, el que ustedes elijan, Kramer, Gauss-Jordan, por determinante, como ustedes elijan. Entonces vamos a revisar para hacer el sistema de ecuaciones. Ustedes en Google simplemente colocan resolver sistema de ecuaciones y hay muchas herramientas. Entonces fíjense lo siguiente, decíamos... Vamos a bajar aquí. Decíamos que la ecuación o la matriz era esta, ¿cierto? Entonces vamos a identificar aquí. Aquí tenemos la matriz. Sería 500, ¿cierto? Aquí se los había puesto, ¿verdad? Positivo, positivo, positivo. El resto son negativos porque se restan las corrientes. Pero bueno, estamos ahorita en la matriz. Simplemente es 500 menos 100 menos 200 y el término independiente que vendría siendo 10. Aquí sería menos 100, 400 y menos 100, menos 100, 400 y menos 100, ¿cierto? Y tendríamos menos 200, menos 100 y 600 igual a 0.
Simplemente resolvemos el sistema de ecuaciones y él nos va a dar los valores de x1 que va a corresponder a y sub 1, x2 que va a corresponder a y sub 2 y x3 que vendría siendo y sub 3. Aquí me dio un fraccionario, pero para comprobar voy a abrir un momentico la calculadora y tenemos aquí, y comprobemos de una vez. Tendríamos aquí 27 entre 890. Esto me está dando a mí, vamos a colocarle aquí para que nos afine la búsqueda, y esto me está dando en amperios. Yo les estoy presentando a ustedes la solución en miliamperios. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar por 1000 ese valor. Y aquí, bueno, aquí me da, perdón, se multiplicó dos veces, vamos a hacerlo nuevamente. Sería 27 entre 890. Aquí está. Y se los explico más fácil. Fíjense que tenemos aquí 0.03033. Si yo lo quisiera, multiplico por 1000 y simplemente multiplicar por 1000 es pasar este puntico que está aquí a 3 espacios. Sería 1, 2 y 3. ¿Y cuánto me da? 30.3370. Mírenlo aquí, 30.337. Aquí tiene tres cifras significativas. Esto ya es cuestión de aprender a manejar lo que es los números, notación científica, que eso lo debieron haber visto ustedes antes. Comprobemos x2 que vendría siendo 21 entre 890, ¿cierto? Aquí el valor vendría siendo, mírenlo, aquí está, 23.596. Si multiplicamos por 1000 esto nos daría 23, mire, 1, 2 y 3, 23.595 o 596 aproximado. Y el último que vendría siendo 5 entre 356, ¿cierto? Y aquí tendríamos el valor, aquí está, 1, 2 y 3 sería 14.044, ahí está, mírenlo aquí, 14.045. Aquí aproximado como tal. Ahora, ya tengo los valores de las corrientes. A ustedes les están pidiendo voltaje, les están pidiendo corriente y potencia en cada uno de los elementos. Ahora vamos a explicar qué deben hacer. Bueno, antes que nada, quisiera explicar en brevedad algo que de pronto hace más rápido el análisis, o más bien otra forma de armar la matriz de las ecuaciones, y lo voy a hacer rapidito. Fíjense lo siguiente, estamos en la malla 1, hacemos las columnas, aquí está y sub 1, y sub 2, y sub 3 y el término independiente. Entonces, ¿cuál sería el primer valor para y sub 1? Entonces, ¿por dónde circula y sub 1? Por R1, por R2 y R3. ¿Cuánto es? 200 más 100 más 200 me da 500, ¿cierto? Ahora, ¿por dónde circula y sub 2? Y sub 2 circula solamente por 100. Entonces en y sub 2 va menos 100. Porque solamente es positivo, como yo les había comentado, la malla que estamos trabajando. Y aquí está entrando la corriente por el otro lado, ¿cierto? Y por R3, ¿quién circula? Y sub 3, ¿cierto? ¿Cuánto? 200. Entonces sería el valor de la matriz sería menos 200. Y el término independiente se saca ahora teniendo en cuenta por dónde sale la corriente. En este caso está saliendo por positivo, entonces se colocaría 10 positivo. Es lo mismo que hacíamos anteriormente, que nosotros lo colocábamos que entraba por el negativo y después lo pasamos al otro lado de la igualdad, más o menos así. Entonces más bien lo miramos por dónde sale, sería 10, ¿cierto? Entonces vamos a la malla 2. Esta es otra forma de sacar las ecuaciones, pero ya en la matriz. Entonces simplemente verificamos para el término de I sub 1, ¿dónde circula solamente I sub 1? En la resistencia 2 sería menos 100, ¿cierto? ¿Por dónde circula I sub 2? Circularía por todas estas, por R2, R4 y R5, serían 200 más 100 más 100, serían 400. Y positivo porque estamos en el análisis de la malla 2. ¿Y por dónde circula I sub 3? Solamente por R5 sería menos 100. Y el término independiente, aquí sale por positivo, ¿cierto? Serían 10 voltios. Y aquí sale por negativo, serían menos 5 voltios. 10 menos 5 da 5, aquí está. Y para el último término de la matriz, lo podríamos ver también así, sería, ¿por dónde circula I sub 1? Solamente por R3, sería, lo vamos ubicando enseguida como menos 200, ¿cierto? I sub 2, ¿por dónde circula solamente? Por 100, entonces sería negativo, menos 100. ¿Y por dónde circula I sub 3? Circula por esta, por R3, R5, R6 y R7. ¿Cuánto es? 200, 300, 500 y 600. Ahí nos estaría dando ya la matriz. Y
Fíjense que aquí sale por positivo 5 voltios, ¿cierto? Y acá sale por negativo. ¿Cuánto es 5 menos 5? Da 0. Aquí está, es una forma mucho más rápida, pero hay que hacer el ejercicio realmente por el método como tal. Esta es una forma como para que ustedes validen que lo que están haciendo está bien. Ahora, aquí tengo las simulaciones. La simulación, que ahora les muestro en el otro video, van a ver lo que es la simulación como tal, pero aquí para verificar lo que hicimos. ¿Cuánto dio la corriente de ISUT1? Aquí tenemos 30.337 miliamperios. Aquí tenemos un porcentaje de error de 0. ¿Cuánto dio ISUT2, que vendría siendo esta corriente que circula? 23.596. Aquí la tenemos. ¿Y cuánto da ISUT3, que es la corriente que circula por acá? 14.045. Tenemos porcentaje de error en 0. Ahora, ¿qué viene después? Pues fácil, ustedes tienen que aplicar ley de Ohm y la fórmula de potencia para calcular cada uno de los valores. Para eso, ya aquí en la brevedad del caso, para no hacer tan largo el video, ustedes simplemente los valores de voltaje en R1. ¿Quiere voltaje en R1? Si recuerdan, entonces vendría siendo ley de Ohm y la corriente I1, que es la que circula por R1. Ya simplemente es empezar a reemplazar, porque ya los valores los tenemos. Ya tenemos a ISUT1 y tenemos R1 porque ya lo tenemos. Simplemente reemplazar y tener muy en cuenta, que esto sí es importante, vamos a aclarar, que yo aquí estoy trabajando con miliamperios, ¿cierto? Y estoy trabajando con ohmios. El resultado me va a dar a mí en milivoltios, porque estoy trabajando, pero yo hice la conversión inmediata y vamos a hacer una calculadora. Probemos este que está aquí, que sería, vamos a hacerlo aquí en la calculadora para que ustedes entiendan. Abro paréntesis, ¿cierto? Sería 30.337 menos 23.596, ¿cierto? Multiplicado por 100. Eso que está aquí me está dando 674 milivoltios. Esos 6.1, esos 674 milivoltios yo quiero expresarlo en voltios. Simplemente divido entre 1000 y este punto se me va a ir tres secciones hacia atrás. 1, 2 y 3 sería 0.674 y el 1 también. Entonces fíjense que es eso que está aquí. Y así para que lo tengan en cuenta, si trabajan con miliamperios y ohmios, les va a dar milivoltios. Y si lo quieren expresar, simplemente tienen que tener en cuenta de que hay que dividir entre 1000. Bueno, básicamente sería esto. Aquí tenemos los voltajes. Tendríamos los voltajes 6.0674 y cada uno de estos voltajes que están aquí. Y fíjense, por ejemplo, voltaje en R1 simulado 6.074. Verifiquemos otro. Verifiquemos uno de milivoltios. Mire, voltaje en R2 674.16 milivoltios. Yo acá lo voy a colocar en voltios. Da lo mismo, o sea, lo tenemos igual. 0.6741 voltios. Verifiquemos otro, por ejemplo, verifiquemos el voltaje en R6, 2.8090, voltaje en R6 teórico, 2.809, aquí está. Entonces fíjense que los resultados teóricos son muy parecidos al voltaje simulado. Ya que les queda a ustedes hacer la tabla. Entonces fíjense que si ya ustedes tienen el voltaje, ya tienen la corriente en cada uno de los elementos, porque hay que tener en cuenta que la corriente en cada uno de los elementos ustedes las pueden sacar por varias formas. Aplicamos ley de Ohm aquí si quieren, o simplemente que sería B sobre R, ¿cierto? Y aquí tendríamos los valores de corriente de cada uno de los elementos. O si quiere, como ya calculamos las corrientes, ya sabemos que la corriente que circula por R1 es ISUT1, la corriente que circula por R2 es ISUT1 menos ISUT2, la corriente que circula por R4 es la corriente ISUT2. O sea, ya es cuestión de cómo lo quieran hacer, aplicar la ley de Ohm por los valores que ya tienen de voltaje y resistencia, o sacarlas desde las ecuaciones que ya ustedes la hicieron. Y ya la potencia, simplemente es aplicar la fórmula de potencia, que sería voltaje por corriente. Tener en cuenta que si aquí está en miliamperios, ¿cierto? Y aquí está en voltios, el resultado que les va a dar va a ser milivatios. Y ya simplemente es aplicar la fórmula del porcentaje de error y listo. Esta sería la explicación para que ustedes puedan resolver la actividad. Muchas gracias por la atención. Feliz día.